Buenos días, hermanos, que Dios os bendiga. Voy a compartir la palabra con vosotros. Vamos a empezar orando. Padre Celestial, te doy las gracias por esta oportunidad que me das de enseñar tu palabra. Queremos escucharte a ti. Te damos las gracias porque tú estás aquí a través de tu Espíritu y te pedimos que tú abras nuestros corazones y que tú nos hables a cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué tal habéis pasado la entrada del nuevo año? Algunos estuvimos aquí en la celebración que tuvimos, otros estaríais en casa, con vuestros amigos. Seguramente muchos habéis reflexionado acerca de cómo ha ido este año y tendréis vuestros deseos para el nuevo año, deseos de mejorar, deseos de diferentes, todo tipo de deseos, ¿no? Es lo que suele pasar cuando estamos en estas fechas, cuando comenzamos un nuevo año. Y quizá uno de tus deseos ha sido el trabajar. Si no estás trabajando ahora mismo, quizás esa es una de las cosas que has deseado para este nuevo año, trabajar. La verdad que trabajar, si te has fijado, es una de las cosas en la que más tiempo dedicamos cada año, en trabajar. Un trabajo medio de 8 horas al día, pongámosle 5 días a la semana, si quitamos el sábado, son más de 2.000 horas al año. O sea, que son muchas horas. De lo que más hacemos en un año es trabajar y... ¿La otra cosa cuál es? Dormir. Trabajar y dormir. La cosa está en... ya sea que estés trabajando o no, que ese sea tu deseo ahora para el comienzo del nuevo año, la cosa está en qué es lo que Dios nos enseña acerca del trabajo. Y me gustaría hablar de esto en esta mañana, porque... creemos que la Biblia es la palabra de Dios y creemos que es el manual de nuestra vida, que Dios es nuestro creador y que Él nos ha creado con manual. Y aquí tenemos el manual, la Biblia. Y entre otras cosas, la Biblia nos enseña también acerca del trabajo. Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña acerca del trabajo? Y me gustaría en esta mañana leer algunos textos con vosotros en relación a esto, para que podamos aprender de Dios y aplicarlo en nuestras vidas. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a empezar leyendo un texto que se encuentra en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia modelo. Una iglesia que el mismo apóstol con sus compañeros Silas y Timoteo había fundado en la provincia de Macedonia. Se trataba de una ciudad muy importante, allí en Macedonia, Tesalónica, por la que pasaba mucha gente, porque era un lugar de tránsito, y también una ciudad muy rica, ¿vale? Tenía una actividad portuaria muy elevada, y era una ciudad muy rica, que tenía mucho dinero, y aquí el apóstol fundó una iglesia en uno de sus viajes. Decimos que esta iglesia era una iglesia modelo porque, a pesar de que estaban sufriendo una gran persecución, sin embargo, era una iglesia que se estaba manteniendo fiel al Señor. Una iglesia conocida por el amor que se tenían unos a otros. Y esto el apóstol lo va a decir en sus cartas. Él está muy contento por esto. Pero vemos que tenía algunos errores esta iglesia, y seguramente el error principal de conducta que tenía la iglesia era que habían hermanos en la iglesia que no querían trabajar, hermanos ociosos, hermanos que no trabajaban y no querían hacerlo, y sin embargo estaban siendo mantenidos por la iglesia. Esto era algo muy común. El apóstol Pablo, en las iglesias que fundaba, él procuraba que se suplieran a las necesidades de todos. Entonces, si habían hermanos pobres, habían hermanos más necesitados, pues desde la misma iglesia se suplía a esas necesidades para que a nadie le faltara. Pero en esta iglesia habían hermanos que no estaban trabajando, no estaban recibiendo ningún sueldo, la iglesia estaba supliendo sus necesidades y ellos estaban viviendo la vida y no querían trabajar. Y esto es algo, cuando leemos estas cartas, cuando leemos la segunda carta, vemos que es algo que el apóstol va a corregir
Y lo que vamos a aprender aquí, lo que él le enseña a la iglesia y a todos nosotros también, es que trabajar es un deber que tenemos, es un deber. De hecho, Dios nos ha hecho para trabajar. Fíjate, cuando Dios creó a Adán, ¿qué es lo que hizo? Le puso en un huerto y ¿qué le dijo? Cuida el huerto, lábralo, labra la tierra, guárdalo, cuídalo. Una de las primeras cosas que Dios va a hacer con el primer ser humano que crea es darle trabajo. Es decir, ponte a trabajar. Después le traería a los animales para que los nombrara. ¿Os acordáis de todo esto? De hecho, Dios mismo nos ha dado ejemplo, porque Dios creó el universo ¿en cuántos días? En 6 días. Y al séptimo descansó. Pero primero, ¿qué hizo? Trabajó. Y él al pueblo de Israel le diría, cuando le da la ley, que como yo he creado en 6 días la tierra y luego descansado, vosotros también trabajaréis 6 días y después descansaréis. Fíjate en el ejemplo, pero fíjate también en el orden. Es primero trabajar, después descansar. Y aquí el apóstol escribe a esta iglesia y les dice desde el versículo 6, pero os ordenamos, fíjate en la autoridad del apóstol, él entiende que Cristo le ha enviado y con esa autoridad él está enseñando a la iglesia. Y dice, os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta orden viene de parte del mismo Señor Jesús. ¿Y cuál es la orden? Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, que no esté siguiendo el orden establecido por Dios. Primero trabajar, después descansar. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Fijaos, vamos a saltar al versículo 10. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Cuántos días puedes estar tú sin comer? Pocos. Aquí el apóstol dice, 3, escucho por ahí, dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente. Fíjate que ya es la segunda vez que dice desordenadamente, fuera del orden establecido por Dios. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, siendo mantenidos sin trabajar en nada. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces las instrucciones del apóstol son claras. Hay que trabajar. Dios nos ha hecho para trabajar. Debemos trabajar. Y quizá puedes decir, hermano, es que yo no tengo trabajo y busco y no encuentro trabajo. Pues busca trabajo. ¿Te has dado cuenta de que buscar es ya un trabajo en sí? Yo me acuerdo cuando estuve en Inglaterra como extranjero, y muchos de vosotros sois extranjeros aquí, y no tenía trabajo. Y estaba viviendo en un lugar donde iba a tener que pagar, estaba acumulando una deuda y no tenía trabajo. Entonces dije, tengo que buscar trabajo. Y me iba todos los días a buscar trabajo, a entregar currículums en un país que no es el mío, en un idioma que no dominaba, y todos los días me encontraba con no, gracias, ya te llamaremos, pero siempre era rechazo. Y me daba cuenta de que buscar trabajo es un trabajo en sí, y es difícil y cuesta, y es fácil desanimarse. Pero tenemos que buscar trabajo, no podemos quedarnos parados. De hecho, Jesús dice, buscad y encontraréis, pedid y se os dará. Y quizá dices, hermano, pero yo es que no necesito trabajar porque tengo mis necesidades suplidas. O he buscado y toda Torrevieja tiene mis currículums y ya no sé dónde más entregar, nadie me llama y tengo mi... Pues trabaja para Dios. ¿Qué estás haciendo? Si no, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Si no estás trabajando y si no estás buscando trabajo, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Y este era el problema que tenía la iglesia. Algunos hermanos de esta iglesia eran ociosos. Y conocéis el dicho de español que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Tú sabes que muchos de tus problemas vienen en esas épocas en las que no estás trabajando y no estás haciendo nada provechoso con tu tiempo.
Muchos de los vicios, la depresión, muchas de estas cosas vienen en esos momentos en los que estás en ociosidad y no estás trabajando, quizá porque estás desanimado, pero tampoco estás trabajando para Dios. Y entonces vienen estos problemas. Y vemos que el apóstol es claro y directo y corrige a la iglesia para enseñarle que trabajar es un deber. Lo siguiente que podemos aprender del manual que Dios nos ha dado acerca del trabajo, vamos a leerlo de un texto, también del apóstol Pablo, ahora a Timoteo, tal y como lo vemos en la primera carta de Timoteo. Capítulo 5. Aquí tenemos una situación parecida, tenemos una iglesia en la que Timoteo ha sido dejado allí para ejercer labores pastorales y esta iglesia está supliendo las necesidades de los que no tienen dentro de la misma congregación. Y algunas de estas personas que necesitaban ayuda, de estos miembros de la iglesia, eran viudas. Las viudas cuyo marido había muerto se encontraban en una situación desventajosa y muchas de ellas era fácil que cayeran en la pobreza. Y la iglesia se encargaba de suplir a sus necesidades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que habían algunas viudas que tenían miembros en su familia, hijos, nietos, que sí que estaban trabajando y podían mantenerlas, pero no lo hacían. Entonces la iglesia les estaba manteniendo. Y aquí vemos que el apóstol va a escribir para decirles que eso no lo hagan así, sino que aquellas que sí que tenían hijos que estaban trabajando, que sean los hijos los que mantengan a sus madres que habían quedado viudas. Fijaos cómo lo dice en el capítulo 5, versículo 4, dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Lo siguiente que aprendemos del manual de Dios acerca del trabajo es que Dios espera que con nuestro trabajo suplamos a las necesidades de nuestra familia. Dios espera que nosotros suplamos, nos encarguemos de cuidar, de mantener a nuestra propia familia. Y fíjate qué palabras tan duras. Dice: si alguno no quiere hacer esto, si alguno no quiere trabajar o no quiere esforzarse por encontrar un trabajo y por suplir a las necesidades de su casa, dice, es peor que un incrédulo. Ha negado la fe. Está yendo en contra de la misma esencia de la fe que hemos recibido del Señor Jesús. Porque el corazón de la fe, de las enseñanzas de Jesús, es el amor. Y si no amamos a los nuestros que tenemos más cerca y estamos dispuestos a luchar para suplirles y para que estén bien y para ayudarles, estamos yendo en contra del mismo corazón de las enseñanzas de Jesús. Entonces, aquí, así de duras son las palabras del apóstol. Dice, si no estáis cuidando a vuestra propia familia, estáis yendo en contra de vuestra misma fe. Y creo que estas palabras, hermanos, son muy relevantes para nuestros tiempos, porque vivimos en una sociedad donde se está atacando mucho a la familia. Vivimos en una sociedad donde los divorcios están al orden del día, donde se ha luchado tanto porque la gente pueda separarse, los matrimonios puedan romperse sin ningún problema, y eso es lo que pasa a nuestro alrededor todos los días, y tristemente
también pasa en la iglesia. En la iglesia también los matrimonios se rompen, las familias se desintegran, tenemos también el aborto, tenemos un montón de cosas que están atacando a la institución creada por Dios de la familia. Pero aquí Pablo está diciendo que la familia es importante para Dios. La familia es muy importante para Dios. Dios ama a la familia y por eso Dios nos manda que cuidemos a nuestras familias, que hagamos todo lo posible para que nuestras familias salgan adelante, para suplir a las necesidades de nuestra familia. Entonces Dios espera eso de nuestro trabajo también. Dios espera que trabajemos y que suplamos a las necesidades de casa, de nuestra propia familia. Lo siguiente que podemos aprender acerca del trabajo, vamos a leerlo del libro de Hechos, capítulo 20. Aquí tenemos de nuevo al apóstol Pablo, que está hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso. Es un discurso de despedida y, entre otras cosas, vemos que él les refiere estas palabras, como tenemos en Hechos capítulo 20, desde el versículo 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. El apóstol Pablo muchas veces en sus viajes misioneros, además de predicar y llevar a cabo su labor misionera, también trabajaba en el oficio de hacer tiendas. Esto dicen los expertos que no era siempre así, pero que él muchas veces lo hacía y, como vemos en algunas de sus cartas, él mismo dice que no era que él no tuviera el derecho de que la misma iglesia le mantuviera. De hecho, él dice que sí que lo tenía, porque el Señor Jesús enseñó que los que trabajan a tiempo completo para Él, en su obra, que tienen el derecho de que la iglesia les mantenga. Eso son palabras del Señor Jesús. Y vemos que muchos de los apóstoles vivían así, pero el apóstol Pablo, siempre que podía, además de su trabajo misionero que él hacía, de predicación del Evangelio, de enseñanza de la palabra, de pastorear, siempre que podía también trabajaba en un oficio, que era haciendo tiendas para venderlas. Y él le escribe a la iglesia diciéndoles que eso él lo hacía así. Claro, eso significaba una gran carga, porque no sé si alguna vez tú has tenido 2 trabajos o si has trabajado y estudiado a la misma vez, pero sabes que eso requiere un gran esfuerzo. Y esto lo hacía muchas veces el apóstol para darles un ejemplo a la iglesia, sobre todo en lugares donde la gente ponía en duda su labor, o que él quisiera aprovecharse o que fuera codicioso. Entonces él hacía esto para darles un ejemplo, y aquí les está diciendo, vosotros sabéis que yo no he codiciado nada de vosotros, sino que gratuitamente he estado trabajando entre vosotros y a la misma vez yo trabajando con mis manos para ganarme el sustento de mí, de los que están conmigo. Pero fijaros que es lo siguiente que les dice, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe, fijaos en la palabra, se debe ayudar a los necesitados. Y esta es la tercera cosa que podemos aprender acerca del trabajo del manual que Dios nos ha dado. Y es que Dios espera que con nuestro trabajo, con el dinero que hacemos de nuestro sudor, de nuestro esfuerzo, no solamente sustentemos a nuestras familias, sino que también ayudemos
a los necesitados. También ayudemos a los pobres. Y sigue diciendo el apóstol, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado, es decir, más felicidad hay en dar que en recibir. ¿Quién ha experimentado eso? ¿Que uno se siente más feliz cuando da que cuando le dan? ¿Que hay una satisfacción mucho más profunda cuando estás dando que cuando estás recibiendo? Y aquí el apóstol le está enseñando a la iglesia que Dios espera que con sus trabajos, y repito, la palabra que él usa es se debe. Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Le está enseñando que Dios espera que con sus trabajos, con el dinero que han ganado con su sudor y esfuerzo, aparten para dar a los pobres, para ayudar a los necesitados. Y esto es algo que encontramos en toda la Biblia. Todo el manual que Dios nos ha dado nos habla desde el principio hasta el fin de ayudar a los necesitados, de dar a los pobres. Fijaos cómo lo dice el salmista David, y cuando hablamos de David, cuando hablamos del rey David, como él lo dice en el Salmo 41, estamos hablando de un hombre que conocía a Dios. Estamos hablando de uno de los hombres en toda la Biblia que tuvo una relación más cercana con Dios, el rey David. Un hombre que lo pasó muy mal, pero que en esas situaciones, en esas dificultades, su confianza en Dios creció, se fortaleció, se hizo fuerte, y vemos que es un hombre que conoció a Dios, conoció el corazón de Dios. Y fijaos lo que escribe este hombre. Desde el versículo 1, Salmo 41, él dice así: bienaventurado, de nuevo tenemos la misma palabra. El apóstol Pablo está diciendo, recordar que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que en recibir. Y él lo está poniendo en relación a ayudar a los pobres, a los necesitados. Y ahora que usa la misma palabra David, dice bienaventurado, feliz. Feliz será ¿quién? El que piensa en el pobre. Y esto lo está diciendo alguien que conoce a Dios. Feliz es el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará el Señor. Una de las cosas que más bendición va a traer a tu vida, mira, si has deseado para este nuevo año, se dice, ¿no? Feliz Navidad y próspero año nuevo. Y ese es el deseo que damos y muchas veces es lo que uno desea. Comienzo un nuevo año, deseo que me vaya bien, deseo prosperar en mi trabajo, en casa, deseo bendición, que Dios me bendiga. ¿Quién desea algo malo? Todos deseamos que nos vaya bien. Hermanos, una de las cosas que más bendición va a traer a tu vida es que ayudes a los pobres. En serio, está por toda la Biblia. Búscalo, haz un estudio sobre eso. Por toda la Biblia. Una de las cosas que más te van a bendecir, que más va a hacer que tu vida prospere, es que ayudes a la gente necesitada con tu dinero, con tu esfuerzo, con tu tiempo, con tu vida. Esa es una de las cosas que más bendición va a traer a tu vida. Y aquí tenemos a este hombre que conoce el corazón de Dios y dice, qué feliz es el que piensa en el pobre. Cuando esté pasándolo mal, y David lo había pasado muchas veces mal, si conoces su historia, tú sabes que David pasó unos años muy duros, en el que muchas veces estuvo a punto de morir. Y él está diciendo, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado. Fijaos en la repetición de esta palabra. Nuevamente, será feliz. Será feliz en la tierra. ¿Quieres ser feliz? Aquí hay una clave. Una clave de la felicidad es ayudar a los demás, a los necesitados, a los pobres. A veces nuestras claves para ser feliz no son las mismas que las que Dios nos enseña. Pero Dios nos está enseñando su clave, una de sus claves. Y está diciendo que es ayudar, pensar en los que pasan por necesidad.
Y David lo repite, será feliz en la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Mullir es como ahuecar, ¿no? Acomodar, ¿no? En otras palabras está diciendo, cuando esté enfermo, el que ayuda a los pobres, Dios se acordará de él y le hará que sea más llevadera la enfermedad. Eso es lo que está diciendo. Y este es simplemente uno de los muchos textos que tenemos en la Biblia acerca de este asunto. Fijaos cómo el hombre que adquirió la fama de ser el más sabio de toda la tierra, que fue el rey Salomón, el hijo de David, fijaos cómo él lo dice en el libro de Proverbios, capítulo 19. Salomón escribió los Proverbios y la fama de Salomón ha llegado hasta nosotros por eso, por su sabiduría, por ser alguien a quien Dios concedió tanta sabiduría como no la ha habido nunca hasta que Jesús llegó a la tierra. Y él en sus proverbios, si hace tiempo que no los lees o no los has leído, te recomiendo que lo hagas en casa, porque están llenos de esa sabiduría. Y entre otras cosas, él nos dice lo siguiente, Proverbios capítulo 19, versículo 17, dice así, al Señor presta, y todos sabemos lo que es un préstamo. Cuando tú prestas algo es para que después te lo devuelvan. Y si tú me prestas algo, ¿qué esperas de mí? Que yo te lo devuelva. Eso es un préstamo, si no sería un regalo. Es un préstamo. Y aquí Salomón, desde su sabiduría, dice así, al Señor, a Dios mismo, presta el que da al pobre. Fijaos lo que está diciendo. Está diciendo, el que da de su dinero o de lo que tiene al pobre, ¿qué está haciendo? Está prestándole a Dios. ¿Es que yo puedo prestar a Dios si todo es de Dios? Si Dios me lo ha dado todo, todo lo que tengo viene de Él y todo es suyo. Él es el creador. ¿Yo puedo prestarle? Fijaos lo que está diciendo. Está diciendo, Dios está tan interesado en que ayudemos a los necesitados, está tan interesado en los pobres, en los que sufren. Estábamos hablando de la palabra bienaventurado, que la traducimos como feliz, y conocemos las bienaventuranzas de Jesús. ¿Os acordáis? ¿Te has fijado en que la mayoría de las bienaventuranzas están dirigidas a los que sufren? ¿A los pobres? ¿Cuál es la primera bienaventuranza de todas? Bienaventurados los pobres. En Mateo dice bienaventurados los pobres en espíritu. En Lucas dice bienaventurados los pobres, a secas. Sea como sea, está hablando de pobreza, de necesidad, ya sea espiritual o física. Después dice bienaventurados, felices los que lloran, los que sufren. Felices los que tienen hambre. Felices los que... Fijaos, aquí está Jesús y Salomón nos está diciendo, Dios está tan enfocado en la gente más necesitada de la tierra, en los que sufren, está tan pensando tanto en ellos que Él mismo se compromete a devolver, como si fuera un préstamo que se le está haciendo a Él mismo, Él se compromete a devolver a aquel que ayuda a esas personas. Y por eso nos dice, al Señor presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, Dios se lo volverá a pagar. Yo he experimentado esta verdad tantas veces en mi vida. Yo recuerdo una vez que estábamos aquí en el paseo, evangelizando, y me acerqué a un señor que me llamó la atención, creo que lo he contado alguna vez,
que estaba sentado, era verano, estaba sentado allí en las gradas de la zona de las piscinas del paseo, si lo conoces, con su bici, y sus pintas eran como de alguien que vive en la calle. Me llamó la atención y yo me acerqué a él para hablarle de Jesús y me quedé pues ahí hablando con él. Tuve una conversación muy buena. Tú sabes esas conversaciones que tú dices, vaya, esto parece que ha sido preparado por Dios y que justo tenía que hablar con esta persona en este momento, este día, y la conversación fluía y era uno de esos momentos. Y este hombre me decía que ya otras personas de otra iglesia le habían estado evangelizando y que él, de hecho, pues había empezado a ir a las reuniones y que estaba allí empezando a conocer al Señor. Entonces yo pensé, vaya qué bueno, Dios me ha traído para hablar con este hombre y animarle en esta nueva fe que ha comenzado y pues eso, animarle y que él pues continúe, ¿no?, conociendo al Señor y siguiéndole. Entonces estuvimos hablando, una conversación muy buena. Al final pues ya me despedí, me abracé, me fui, oré por él. Y cuando me estaba yendo, me vino y dice, oye, dale algo. Él me había dicho que estaba viviendo en la calle. No me acuerdo si era en la calle o era en un garaje, pero bueno, que estaba en necesidad, que no tenía trabajo, que estaba comiendo en un comedor social. Y me vino esto a la mente, oye, ¿y no le vas a dar nada? Entonces me di la vuelta y le di pues un billete, ¿no? Dije, mira, toma, esto tómalo como de parte de Dios para ti y tal. Este hombre estaba súper contento, le tocó muchísimo porque es un hombre con el que mantengo una amistad y le he vuelto a ver muchas veces después, y le tocó muchísimo que le diera algo simplemente por dárselo, sin pedirle nada a cambio, sin que no solamente le había hablado de Jesús, sino que también le daba algo, ¿no? ¿Te puedes creer que a los meses, no fue inmediatamente, fueron unos meses después, andando por la calle me encuentro ese billete? La misma cantidad que yo le había dado, ese billete me lo encuentro tirado en el suelo. Lo cojo y luego me acordé de eso. Y aquí Salomón está diciendo, a Dios presta el que da al pobre. Y esto me ha pasado muchas veces en mi vida. Me pasó una vez también con una sudadera que tenía, que también en el paseo, esto fue unos cuantos años más atrás, también hablando con un hombre que estaba un pobre, vimos que necesitaba algo de abrigo y dije, pues mira, nada, se la doy, ¿no? Le di la sudadera que tenía y había un tipo de sudadera que a mí me gustaba mucho. Y yo había estado pues deseando tener una de esas, ¿no? Pues al tiempo de darle yo a este hombre, un familiar mío, con el que no tengo mucho contacto, me dice, mira, toma esta sudadera, a ver si os sirve alguno y si no, pues la llevas a la ONG, ¿no? Y justo era el tipo de sudadera que a mí me gustaba, que yo estaba buscando, ¿no? Y luego conecté. Yo le di a este hombre y ahora yo tengo la que yo quería, la que yo estaba buscando. A Dios presta el que da al pobre. Y no es para que demos pensando en, bueno, voy a dar porque así voy a recibir, así Dios me va a dar. Porque entonces le estamos dando la vuelta. Al final lo que tenemos es no dar por amor, sino por avaricia, porque yo quiero. Pero el que da desinteresadamente, el que simplemente ayuda a los necesitados, Dios va a bendecir a esa persona. Dios lo va a hacer. Y estas son sus palabras. También el mismo Salomón, en el capítulo 22 de Proverbios, en el versículo 9, también desde su sabiduría nos dice así, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente, al pobre, al necesitado. Está diciendo, el ojo que mira a los pobres para ayudarles será bendecido por Dios. Esto es una forma un tanto poética de escribir la misma cosa, que Dios va a bendecir a los que ayudan a los demás, a los necesitados. Pero yo tengo una anécdota, una experiencia por la que pasé, en la que estas palabras se hicieron literales para mí. Y alguna vez también lo he contado.
Fue hace muchos años, yo estaba en la universidad, tenía 18, 19 años, y me levanté un día, estaba viviendo en Murcia, estaba estudiando allí, y me levanté un día con un picón en el ojo. Y dije, vaya, parece que se me ha metido algo en el ojo. Fui al baño, me eché agua, y no se me iba. Y dije, bueno, pues tenía que ir a clase, digo, me voy a clase y ya se me irá. Pero fue a peor, me iba picando mal, lo tenía rojo, me lloraba. Ya estaba en clase y ya llegó un momento que no podía. Entonces dije, bueno, pues me voy al médico. Y en la universidad había un médico. Entonces me fui allí, me miró y me dice, tienes que irte al hospital. Bueno, me fui al hospital, estuve ahí esperando, cuando me atendieron, cada vez eso iba peor, súper incómodo. Me atendieron, me pusieron unas cremas y me pusieron un parche. ¿Alguna vez has llevado un parche en el ojo? Es súper incómodo ver con un ojo. Yo alguna vez me he preguntado, digo, ¿por qué tendremos dos ojos? Y si alguna vez has tenido un ojo tapado, te darás cuenta durante un tiempo prolongado que es por algo, por lo que tenemos dos ojos, ¿no? Es súper incómodo tener un ojo tapado. Y nada, me taparon el ojo y me dijeron en ese hospital que tenía que irme a otro hospital a que me viera el especialista. Yo ya llamé a mi padre se vino de Torrevieja hasta Murcia para llevarme de ese hospital al otro. Y en eso que yo le estaba esperando ahí afuera, súper incómodo, irritado, ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Perdiendo clase. No sé si sabes que en la universidad perder clase significa mucho, porque si pierdes una clase en la universidad, luego se da mucha materia, ¿no? Y en esto que estaba esperando a mi padre fuera, me encuentro un hombre pidiendo, que estaba ahí tirado, pidiendo, ¿no? Y no sé por qué, a mí se me dio el acercarme y darle algo, ¿no? Ya ves, ¿no? Y entonces cogí, me preguntó, ¿qué te pasa en el ojo? Hablé un poquito con él, le di algo y tal. Ya llegó mi padre, me llevó al otro hospital, y cuando me vio el especialista me dice, mira, lo que tienes es un virus. Es un virus que se te ha metido en el ojo, que simplemente es algo que pasa, está por ahí por el aire, lo has cogido, mala suerte, lo tienes en este ojo, y dice, lo que va a pasar es lo siguiente, es que este ojo pues lo vas a tener así, incluso un poco peor, un tiempo, se te va a pasar al otro ojo también, me dijo, y dice, y vas a estar pues como unas 2 semanas, hasta que te recuperes completamente, ¿no? Y yo estaba pensando, vaya, 2 semanas perdidas de universidad, en casa, súper incómodo, pero ¿qué puedo hacer? Me dijo, no hay nada que puedas hacer. Me dijo, si fuera una bacteria, le ponemos unas gotas y ya está. Pero como te ha tocado el virus, pues nada que puedas hacer, pasarlo y ya está. Me fui con mi padre a Torrevieja, a casa, oramos, nada, me quedé ya ahí. Llegó la tarde, la noche, me acosté, dormí. Al siguiente día me levanto y no tenía nada. Me levanté y no tenía nada. Dije, oye, si me dijo 2 semanas y tenía el ojo bien. Digo, ¿qué ha pasado aquí? Y no sé si eran unos días o cuándo, un tiempo después, yo me acordé de este versículo. El ojo misericordioso, que da de su pan al indigente, que piensa en el pobre, será bendito por Dios. Y aunque aquí no esté diciendo esto quizá de una forma literal, está hablando de que Dios bendice a... Pero yo, pensando en ello, creo que Dios lo hizo literal para mí, para enseñarme algo. Dios me estaba enseñando. Me estaba diciendo, yo quiero que tú des, que tú pienses en, que tú ayudes a los pobres, porque ellos están en mi corazón. Y yo te voy a enseñar esta lección. Yo te voy a enseñar que yo bendigo al que ayuda a los demás, a los necesitados. Entonces, hermanos, si quieres que Dios bendiga tu vida en este nuevo año, si quieres que Dios bendiga tu trabajo, no que lo hagas por eso, pero Dios te bendecirá si ayudas a los necesitados. Otra cosa que podemos aprender acerca del trabajo que Dios nos enseña es que Dios espera que en nuestros trabajos obedezcamos a nuestros jefes. Y así aprendamos humildad. Fijaos cómo lo escribe también el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3. Esto parece algo muy evidente, pues claro, si es mi jefe y me está pagando, pues tengo que hacer lo que me dice, ¿no? Pero es algo que nos cuesta tanto, muchas veces, ¿no es así? Sobre todo si son jefes que
quizá cuando están allí presentes, vale, pero luego no están y ¿qué hacemos? Fijaos cómo el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia que estaba en Colosas, capítulo 3, lo dice de la siguiente manera, desde el versículo 22. Él se refiere a los siervos, pero creo que esto podemos perfectamente aplicarlo a nosotros, hablando de los empleados y los jefes, ¿vale? Y dice así, siervos, vamos a traerlo a nuestros días de esta forma, empleados, obedeced en todo a vuestros, permitidme que ponga aquí la palabra en lugar de amos, jefes, a vuestros jefes terrenales. ¿Cuál es la expresión que él usa? En todo. Obedeced en todo. En su carta a los Efesios, él escribe algo muy parecido. Si lo lees en casa en el capítulo 6, versículo 5, él dice lo mismo, dice, obedeced a vuestros jefes, y al final del versículo dice, como a Cristo. Obedecerle a ellos como a Cristo. Y aquí dice, obedecerles en todo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, no solamente cuando ellos os están viendo, que decir, vale, claro, es mi jefe, por supuesto que... Y cuando ellos se vayan, pues, no, está diciendo, sino de una forma sincera, temiendo a Dios, sabiendo que quizá los ojos de tu jefe no están allí mirando, pero los de Dios sí que están mirando. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Está hablando de siervos que tienen que obedecer a sus amos, de empleados a sus jefes, y está diciendo como si lo estuvierais haciendo para el Señor. En otra palabra, está diciendo, obedeciéndoles a ellos, estáis obedeciendo a Cristo. Estáis obedeciendo al Señor. Y esta es una de las cosas que Dios nos enseña acerca del trabajo. Es que Él espera que nos sometamos a nuestros jefes. Hay jefes que son muy difíciles de soportar. ¿Creéis que esto incluye también a esos jefes? Fijaos cómo lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hablando de algo muy parecido, lo dice así, en su primera carta, capítulo 2, desde el versículo 18, dice, criados, y permitidme que lo traiga a nuestros tiempos de nuevo diciendo empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros jefes. Y fijaos lo que sigue, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. También a los difíciles de soportar. Y haciendo esto, vamos a aprender una de las cosas más importantes que tenemos que aprender en la tierra. Una de las cosas por las que Dios está más interesado que nosotros aprendamos, que es humildad. Humildad. Algo que puede que no nos parezca tan importante, algo tan grande. Yo quiero ser alguien ungido, alguien a quien Dios usa mucho, pero alguien rico en humildad, alguien humilde, parece a veces que despreciamos esas pequeñas cosas, pero es algo tan importante para Dios, que Dios ha constituido la vida en la tierra, esta experiencia en la tierra, de la siguiente forma, poniendo a nuestro alrededor, en contacto con nosotros, muchas personas a las que sujetarnos, a las que someternos. Fíjate, toda la vida es así. En la familia, ¿quién tenemos? Los hijos tienen que someterse a los padres, pero los padres también tienen padres. También está la cadena. La mujer tiene al marido. Fuera, en el trabajo, tenemos los empleados con los jefes. En la sociedad, los ciudadanos con el gobierno. Por todos lados, Dios lo ha hecho de la siguiente forma. Ha puesto personas a las que sujetarnos, a las que someternos.
a las que obedecer. Porque aprendiendo a obedecer a las personas, aprendemos a obedecer a Dios. Aprendiendo a sujetarnos a esas personas, aprendemos a sujetarnos a Dios. Y fíjate que las palabras de Pedro ahora, del apóstol Pedro, dice con todo respeto. Todos sabemos lo que es sujetarse a alguien sin respeto, quejándose, respondiendo. Desde luego los hijos sabemos lo que es eso con los padres. Yo eso de pequeño lo he hecho muchas veces. Hago lo que mis padres me dicen, pero quejándome, molesto, sin el respeto debido a ellos. Pero aquí Pedro está diciendo con todo respeto, porque lo estamos haciendo a Cristo. Obedeciendo las autoridades que Dios pone en nuestra vida, estamos obedeciendo a Cristo. Entonces, estas son las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, pero fijaos que hemos leído también en ese mismo texto que él dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Entonces, ya no es solamente el aprender o el que Dios espere que nos sujetemos para que aprendamos humildad, sino que también Él espera que lo hagamos no solamente el sujetarse, sino nuestro trabajo. Fíjate que está diciendo todo lo que hagáis. Él espera que hagamos nuestro trabajo con la mejor actitud, con excelencia, como si estuviéramos haciéndolo, trabajando para Dios mismo. Para mí, un gran ejemplo de esto ha sido siempre mi madre. Mi madre hubo una época en la que estuvo trabajando en Inglaterra y allí pues se dedicaba a cuidar de forma interna, viviendo con estas personas, pues a gente muy mayor, gente enferma, necesitada, y podía pasar pues un mes, mes y medio en una casa, luego ir a otra, luego venía aquí y estaba 3 semanas, un mes, luego volvía a ir para allá. Y ella nos contaba que era difícil estar fuera, en el extranjero, haciendo esto, y que muchos de sus jefes, de las personas que cuidaba, eran muy difíciles de soportar. Eran personas que se lo hacían más difícil todavía. Pero mi madre nos decía que ella se había propuesto de hacer siempre el mejor trabajo posible, como para Dios. Y lo hacía tan bien, ella llegó a hacerlo tan bien, que yo creo que era la mejor trabajadora de la empresa. Siempre le llamaban diciéndole, nunca le faltó trabajo, siempre le llamaban diciéndole: oye, tenemos a esta persona, ¿no quieres cuidar a esta persona? Al final era mi madre. Cuando ella empezó el trabajo, ella tenía que hacer un curso y luego buscar pues personas que necesitasen que se les cuidase y que no hubiera otra persona para ella poder. Después de un tiempo trabajando allí, ella tenía que rechazar peticiones de ir a trabajar. A ella le estaban lloviendo las demandas, ¿no? De, oye, mira, desde la misma empresa, ¿no? Tenemos a esta persona, puedes ir a cuidarle, tenemos a esta otra, ¿a cuál quieres? A ver, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuál es tal? Y esta era la fama que mi madre había adquirido en esa empresa, delante de sus jefes, que era una persona que iba a trabajar bien, que iba a hacer un buen trabajo, un trabajo excelente. Y cómo no, esas personas a las que está cuidando, cómo no se van a abrir a escuchar hablar de Jesús, de una persona que está haciendo un trabajo con tanto amor, un trabajo tan excelente. Pero si uno hace un trabajo como sea y no hace mucho caso, mi madre dice que tenía otra mujer, porque claro, se van turnando, que trabajaba en una de las casas, que dice que no atendía apenas a los señores, que hacía lo mínimo, que... Claro, luego estos señores pedían que esta mujer no volviera, querían a mi madre. Tú imagínate que esa mujer que trabajaba haciendo lo mínimo, que no le importaba tanto, que fuera cristiana y que luego fuera a evangelizar a esos señores y hablarles de Jesús. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a aceptar el evangelio? ¿O más bien se van a mostrar un tanto dudosos de que ese mensaje sea tan bueno? Pero alguien que está haciendo un trabajo excelente, que lo hace con amor, las personas van a estar abiertas.
Y aquí Pablo está escribiéndole a la iglesia diciéndoles, Dios espera que en nuestros trabajos los hagamos con la mejor actitud, de forma excelente, como si lo estuviéramos haciendo para Dios mismo. Y fíjate que él termina diciendo, en el versículo 24 de Colosenses 3, dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios mismo os recompensará, está diciendo, porque si lo hacéis para Dios, aunque sea tu jefe, para tu jefe el trabajo que Él me manda, pero si en tu corazón lo estás haciendo para Dios, estás trabajando para Dios. Y Dios te pagará, Dios te recompensará. Entonces, el manual de Dios nos enseña que Dios espera en nuestros trabajos que obedezcamos a nuestros jefes, así aprendamos humildad, y que lo hagamos nuestros trabajos con la mejor actitud. Y el último punto que quiero destacar en esta mañana acerca del trabajo, y termino con esto, es que Dios espera que en nuestros trabajos, y esto está relacionado con lo que estaba diciendo, seamos luz en nuestro trabajo. Y fue el Señor Jesús, como leemos en Mateo 5, versículos 14 al 16, que hablando con sus discípulos, Él les dice así, vosotros sois la luz del mundo. Y estas palabras llegan a los que somos sus discípulos hoy, llegan a nosotros. Y Jesús explica y dice, una luz no debe esconderse, sino que debe ponerse en un lugar donde todos lo vean. En una casa, ¿quién pondría una lámpara debajo de una mesa? ¿Tú lo pondrías en tu casa? ¿Pondrías una lámpara en lugar de ponerla en el techo debajo de una mesa, detrás de un armario? Seguro que no, porque las lámparas se ponen para alumbrar, para que podamos ver, para iluminar. Así mismo dice Jesús, este es el ejemplo que él usa. Dice, así también vuestra luz alumbre delante de la gente. Está diciendo, no escondáis esa luz que yo he puesto en vosotros. En otras palabras, si lo aplicamos al trabajo, está diciendo, cuando vayas a trabajar con esa luz que tienes aquí en la iglesia, esa luz que yo he puesto dentro de ti, no escondas esa luz en el trabajo. Alumbra en el trabajo. Y Jesús lo pone en relación a las buenas obras. Dice, para que la gente vea vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre y crean en Dios, alaben a Dios, viendo vuestras buenas obras. Y ya al final de su ministerio, cuando Jesús ya había resucitado y se iba, de nuevo con los mismos discípulos, les va a transmitir una enseñanza muy relacionada también con la luz, que también pasa a nosotros, y ahora se lo dice con estas palabras. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, como leemos en Marcos 16, versículo 15 y 16. Id por todo el mundo, incluyendo Torrevieja, y a toda criatura, a toda persona. ¿Eso incluye a nuestros compañeros de trabajo? ¿Eso estará dentro de toda persona? ¿Eso incluirá a nuestros jefes? Dice, predicad el Evangelio a toda persona. Entonces, ¿qué nos enseña el manual de Dios? Que Dios espera que en nuestros trabajos, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de actuar, por nuestras obras, y a través también de nuestras palabras, no solo nuestras palabras, nuestras obras, que si no vamos a hacer lo contrario, no vamos a acercar a la gente a Dios, sino que la vamos a alejar de Dios. Si tenemos palabras pero no obras. Pero a través de nuestras obras y de nuestras palabras, que en nuestros trabajos
la gente pueda ver, escuchar y pueda o tenga la oportunidad de creer, porque somos luz en nuestros trabajos. Entonces, esto es lo que nos enseña el manual de Dios. Estamos empezando un nuevo año. Si estás sin trabajo, como decía al principio, tenemos una promesa que Jesús nos ha hecho. Pedid y recibiréis. Buscad y encontraréis. Porque todo aquel que pide, recibirá de Dios. ¿Qué hijo, qué padre, si su hijo le pide un bocadillo, le va a dar una piedra? ¿Alguno de vosotros lo haría? Jesús está diciendo, si nosotros hacemos eso con nuestros hijos, ¿cómo no Dios, nuestro Padre Celestial, nos va a dar un trabajo si lo necesitamos? Pero tendemos a desanimarnos. No hay trabajo. ¿Cuántas veces has escuchado eso? No hay trabajo, la crisis, no se puede, hay que irse, no hay forma, no tengo papeles, no, aquí soy un extranjero, no estudié, no tengo una carrera, no tengo... Y escuchamos tantas frases negativas, tantas que si nos dejamos llevar por eso es normal que nos deprimamos y que no salgamos de la cama todo el día. Pero Jesús nos dice que si pedimos y buscamos, Dios nos va a dar. Y la Biblia está llena de promesas acerca de que Dios va a suplir a nuestras necesidades. Dios nos va a suplir. Dios espera que confiemos en Él y que busquemos, que salgamos y busquemos para suplir a nuestras familias, para ayudar a los necesitados y que estemos dispuestos a vivir, a trabajar según el manual de Dios nos enseña, a la manera de Dios. Y si te sientes llamado por Dios a trabajar para Él a tiempo completo, trabaja para Él. Y Él te suplirá también. Él va a suplir a tus necesidades, pero trabaja. Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Estaba diciendo, la obra de Dios, el trabajo que Dios está haciendo en la tierra, es mucho y pocos obreros. Y siempre, yo recuerdo una misionera que yo conocí, que me dijo, para Dios siempre hay trabajo, siempre podemos trabajar para Él. No es como en el mundo que parece a veces que no encontramos, estamos buscando, para Dios siempre hay. Y si sientes que Dios te está llamando a hacerlo a tiempo completo, hazlo, trabaja para Él y Él te va a suplir. Y si no encuentras trabajo buscando trabajo y estás buscando y no encuentras, mientras tanto, usa tu tiempo trabajando para Dios. Aquí cerca tenemos una ONG, no es por hacerle publicidad, pero sí. Si alguien está buscando trabajo y no encuentra, que me lo diga. No pagamos, pero a Dios presta el que da al pobre. Amén, hermano, podemos recibir esta palabra esta mañana. Recibir esta enseñanza de Dios acerca del trabajo. Muy bien, vamos a orar y vamos a pasar al frente también para compartir el pan y el vino. Que hacemos normalmente una vez al mes. Esto lo hacemos, como sabéis, porque Jesús nos dijo que lo hiciéramos. Él en esa última noche tomó el pan y lo partió y lo repartió a sus discípulos y dijo que ese pan que era partido representaba su cuerpo, que en la cruz iba a ser partido, iba a ser abierto en los azotes, en esa tortura que pasó Jesús. Y tomó la copa y también la dio a sus discípulos
Y dijo que ese vino representaba su sangre, que iba a ser derramada. Y Él dijo que esa sangre y ese sacrificio iba a ser por nuestros pecados. Él decía que eso era lo necesario a los ojos de Dios para que Dios perdonara nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Jesús hizo todo lo necesario, lo único que se podía hacer, para que Dios, el Dios Santo, perdonase todos nuestros pecados. Y tomar el pan y la copa en familia, como iglesia, en unidad, lo hacemos como una forma de recordar esto que Jesús ha hecho, como una forma de honrar el sacrificio de Jesús, de honrarle a Él por su sacrificio por nosotros. Si en esta mañana te sientes cargado por algún pecado, por la culpa, y seguramente sabrás que no hay carga mayor en esta vida que se pueda llevar que la carga de la culpa, de la culpabilidad. Cuando uno sabe que lo ha hecho mal, cuando uno sabe que ha fallado a Dios, que ha fallado a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a una persona, a otra. Si te sientes así, si has venido cargado por la culpa, acércate hoy a tomar este pan y esta copa, sabiendo que Jesús tomó tu lugar y Él recibió el castigo que tú y yo merecemos de parte de Dios. Lo recibió por nosotros. Y esto es la gracia. Esto es la gracia de Dios. El amor inmerecido. El perdón que recibimos porque otro paga nuestras culpas. Otro paga por nosotros. Y nosotros somos perdonados. Y este es el amor de Dios por nosotros. El amor de Jesús por ti. Entonces en esta mañana tenemos la oportunidad de acercarnos, de recibir su perdón gratuito por nosotros y de arrepentirnos. Si lo estamos haciendo mal, si estamos fallándole a Dios, tomemos una decisión en esta mañana de cambiar. Hemos estado hablando del trabajo hoy y quizá es en relación al trabajo, quizá escuchando lo que Dios espera de nosotros, te has dado cuenta de que no lo estás haciendo así, de que estás fallando en un punto o en otro. Y este es un buen momento para tomar una decisión y decir, voy a cambiar. Eso es el arrepentimiento. Decir, voy a cambiar. Voy a hacerlo como Dios espera de mí, como Dios manda. Entonces en esta mañana vamos a acercarnos de esta manera. Si alguien te ha ofendido, si te sientes mal con alguien y no lo has arreglado, antes de acercarte, toma la decisión de perdonar a esa persona. Aunque no lo sientas, dilo, díselo a Dios. Yo perdono a esa persona. No lo siento como perdonarla, me siento mal con esa persona, pero mi decisión es perdonarla. Y te pido que tú me ayudes a hacerlo. Padre, te damos las gracias por tu palabra que tú nos has dado para enseñarnos. Nos has dado como una luz para que sepamos cómo quieres que vivamos en la tierra. Nos la has dado para nuestro bien, para que aprendamos, para que vivamos una buena vida, para evitarnos dolor y
y dificultades que nos vienen cuando vivimos mal. Te damos la gracia por tu palabra y por tu enseñanza de esta mañana. Yo te doy las gracias porque tú eres el que suple a nuestras necesidades. Te doy las gracias por los trabajos que tú has dado a la iglesia, a mis hermanos. Y te pido por los que no tienen trabajo en esta mañana, que tú les ayudes a confiar en ti. Y te doy las gracias por los trabajos que tú vas a suplir. Te pido que nos des a todos la gracia, el poder de poner en práctica lo que hemos escuchado, de ponerlo en práctica en nuestros trabajos, de aprender de ti. Te doy las gracias porque tú no nos has puesto en esta vida, en esta experiencia, sin guía, sin ayuda, sino que nos has dado un manual. Gracias, Señor. Y te damos muchísimas gracias porque tú supliste a la mayor necesidad de todas, que era la necesidad de tu perdón. Era la necesidad de reconciliarnos contigo. Y tú supliste dando a tu Hijo, y a través de ese sacrificio en esa cruz, tú has suplido perdón para nosotros. Te doy las gracias porque tú quitas el peso de la culpa que tenemos a veces sobre nuestros hombros. Te doy las gracias porque tú traes paz a nuestros corazones, a nuestros interiores, y porque tú nos das el deseo y la determinación de cambiar. Te damos las gracias por eso en esta mañana, Señor. Por favor, bendice esto que vamos a hacer ahora, este pan y esta copa que vamos a compartir. Bendice a cada hermano y a cada hermana aquí hoy, a cada familia. Bendícenos, Señor, con tu paz y con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos ir levantándonos y participar.